presentación del libro La ley y la trampa en América Latina, de siglo XXI, que es un libro en realidad sobre instituciones políticas. Van a participar los autores, María Victoria Murillo, de la Universidad de Columbia, Daniel Brinks, de la Universidad de Austin. También participa y es autor de ese libro Steven Levitsky, pero que creo que trabaja en otra universidad que ahora, de Estados Unidos también, que ahora no me la acuerdo. Después, eso va a ser, van a comentar Marina Farinetti y Rodrigo Sarazaga, lo voy a coordinar yo, y eso va a ser el 2 de junio a las 19 horas. El tercer encuentro, el de julio, todavía sin fecha, sin día, quiero decir específicamente. No, perdón, sí con día, pero todavía no tenemos horario, que es el 22 de julio. Esto para contarles un poco cómo es. Después vamos a ver cuando tengamos más precisiones de los días y todo. Acá un compañero que anda dando vueltas en alguna ventanita, que también se comprometió mucho con la organización de este ciclo, que es Martín Vicente, que es un profe nuestro de opinión pública, propuso hacer presentar el cronograma, digamos, ¿no? Cuando tengamos más precisiones, armar el cronograma y compartirlo para que todos y todas sepan cuándo el Departamento de Ciencia Política se abre a la virtualidad masiva e invita, digamos, a servirse de las actividades que estamos pensando y que hemos elaborado. El cuarto encuentro, entonces, perdón, el tercer encuentro va a ser el 22 de julio, va a ser la presentación del libro El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, de Natalia Milanesio. El cuarto encuentro de agosto, con fecha a confirmar, es la presentación del libro Fake News, Trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales, que es un libro de Natalia Aruguete y Ernesto Calvo. El quinto encuentro de septiembre, también en fecha a confirmar, va a exponer Ignacio Ramírez sobre el tema cultura política, representaciones sociales y opinión pública. El sexto encuentro, en octubre, la exposición va a ser del doctor Juan Luca, y el tema va a ser los confines de la administración Bolsonaro, Brasil 2018-2022. El séptimo encuentro va a ser el 18 de noviembre, en horario a confirmar. La expositora va a ser Gabriela de la Mata, y el tema va a ser judicialización y democratización entre la teoría y la praxis. El octavo encuentro, en diciembre, en fecha a confirmar, la expositora va a ser María Esperanza Casullo, y el tema va a ser, ¿funciona el populismo? En términos de pregunta. Muy bien, como ven, la idea del ciclo es el de recorrer un poco los distintos meandros disciplinarios de la ciencia política para colaborar, como lo venimos haciendo, por ejemplo, con la creación de grupos de investigación dentro del Centro de Estudios Sociales y Políticos, ¿sí? Como lo estamos pensando también con la organización o el armado de un boletín del Departamento de Ciencia Política, como lo hemos hecho con la propia consolidación de las materias propias de la carrera de Ciencia Política y los concursos que se están llevando adelante a partir de fin de este mes, es consolidar un espacio disciplinar de la ciencia política desde el punto de vista teórico, de investigación, de transferencia, ¿sí? Y por supuesto de docencia, dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Facultad de Humanidades, ¿sí? Así que esa es la idea. Estamos muy comprometidos con esa idea ya hace mucho tiempo, muchos de nosotros hace mucho tiempo. Así que es un placer estar acá y poder ver toda esta gente participando de la actividad. Bueno, voy a presentar la actividad de hoy a continuación. Si no me olvidé de nada importante, se chiflen los que están en cualquier cosa, los que estamos compartiendo la organización. Vamos a tener el placer de recibir y de inaugurar, de conferirle la responsabilidad de ser porque fue profesor de la materia Introducción a la Ciencia Política en los primeros años de la carrera de Sociología. Éramos recién llegados con Sergio, allá por el 2007, 2008, 2009, ¿sí? Yo me quedé más, Sergio se fue a Santa Fe, como les voy a comentar ahora, pero además nos conocemos de la UBA y de haber estudiado juntos y de tener un largo recorrido de mucha cordialidad. Es licenciado en Ciencia Política por la UBA,
y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo, conocida como la USP, ¿verdad? Eh, Actualmente se desempeña como profesor asociado en la Universidad Nacional del Litoral, como les decía, y como investigador adjunto del CONICET. Es autor de libros y artículos de teoría política moderna y contemporánea, análisis político e historia reciente. Se ha concentrado su trabajo en los últimos años en el estudio del liberalismo, el neoliberalismo y las derechas políticas. Quiero decir que yo recién pensaba una secuencia, ¿no? Si uno dice, bueno, los 80 fueron la década de la democracia, del problema de la democracia, ¿sí? Los 90 de la reforma del Estado, los 2000 de los populismos progresistas, es decir, de qué hablábamos todos, ¿no? Los 10, no sé, o no se me ocurre ahora, y los 20 claramente son los de, los de las derechas, ¿no? El tema que todos estamos como pendientes de qué pasa con las derechas. Lo que quiero decir es que Sergio estudia esto mucho antes de la moda de las derechas, ¿sí? Y eso es importante resaltarlo y destacarlo, ¿sí? Lleva ya más de una década escribiendo y aportando al estudio de las derechas. Me acuerdo, por ejemplo, de un libro que a mí me tocó leer, publicado en la colección de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Sí? Es así, Sergio, ¿no? Era un libro sobre el neoliberalismo. Muy bien. Entonces, la idea de hoy es, y del ciclo en general, es una exposición, digamos, no muy extensa, o en el caso de la presentación de un libro, eso mismo, la presentación de un libro, de una manera no muy extensa, y después hacer algo un poco más dialógico, ¿sí? Junto con las personas que están presentes y con las que el departamento y el CAD, el Consejo Asesor Departamental, vaya armando para que sean los conversadores o las conversadoras del expositor de turno o la expositora. No queremos aburrir con exposiciones de 40 minutos por Zoom. Eso ya lo hago yo en las clases de teoría y metodología de la investigación social, hablando 2 horas sobre Popper por un cuadradito. No, mentira, no hago eso. No, tengo piedad. Bien, entonces, la charla de hoy la titulamos Nuevas, viejas y eternas derechas en América Latina, jugando un poco con la idea de lo nuevo y lo viejo. Lo vamos a escuchar a Sergio un rato, vamos a disfrutar de su exposición y después con Nicolás Freibrun haremos algunas preguntas nosotros y después abriremos a partir de eso a que pregunten todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Esperemos que esto sea un paso más en la ya bastante avanzada consolidación de la ciencia política marplatense. Sergio, por favor. Bueno, no, perdón, quería decir algo. Hola a todas y a todos, perdón que te interrumpí justo, Sergio. No, pero... Nico, por favor. Sí, hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Bueno, contentos, los veo conectados, enganchados. Te modifico un poquito la metodología de abordaje de la relación con Sergio para charlar de esto. Quizás podíamos empezar con algunas preguntas, ¿sí? Muy generales o con alguna pregunta muy general, ¿sí? Que Sergio comience tal vez a hablar ahí, después seguramente derivará en algunas cuestiones. Y ahí luego podemos pimponear nosotros, ¿sí? Y luego abrir más adelante ya a preguntas del público, de los que estén interesados. ¿Te parece? Podemos empezar directamente, me parece, con algunas preguntas muy básicas, muy general, pero que me parece buena como punto de partida para luego ya seguir conversando. ¿Bien? Dale. Bueno, hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces, Nico? Perdón, y antes de empezar, aprovecho para saludar a todos no solo a Germán, a Nico, a Martín, pues por ahí está Fede Leto, que no está con la cámara, pero también colega cuando estaba ahí en la Universidad de Mar del Plata, y a todos los amigos y colegas, un gran abrazo. Pero sí, comencemos como cuando digas, Nico. Dale, no, a ver, pensábamos con Germán algunas ideas y algunas preguntas como introductorias, que vos puedas quizás darnos algún panorama muy general de lo que venís trabajando, obviamente, como decía Germán, pero que también nos permita como ubicarnos un poco en las derechas contemporáneas, en sus componentes ideológicos, políticos, culturales, quizás hacer, digamos, ¿no?
un mapeo de vos cómo estás viendo, ¿sí?, esta cuestión que es política, pero también es conceptual, en un contexto muy complicado realmente. Uno no quiere a veces abundar en palabras que todo el tiempo señale, que ya sabemos, pero realmente muy complicado respecto de cómo funcionan muchas veces estas derechas o estos grupos de derecha o estos partidos, coaliciones. Vos ahí ahondarás quizás un poco más específicamente. ¿Cómo ves entonces, ¿no?, como para arrancar, este panorama local en principio? Me parece interesante empezar. Okay. Bueno, yo lo que diría ahí es pensar como en niveles separados, lo que uno podría llamar una derecha social, gente que piensa, actúa, hace cosas que asociamos a la derecha, y una derecha política, es decir, gente que tiene no solo esa predisposición, sino que lleva esa predisposición a un nivel de intensidad tal, para utilizar la fórmula schmittiana, que hace política. No quizá en el sentido amigo y enemigo, pero por lo menos la intensidad suficiente como para pasar de la simple actitud cotidiana a la política. Digo, porque gente de derecha podemos encontrar que gente no haga política, simplemente haga su vida, que ni siquiera se tome el trabajo de votar, o incluso cuando vote, capaz que no vota a la derecha, pero tiene actitudes de derecha igual. Entonces, esa derecha más social, y en algún punto eterna, para recuperar la palabra que usaba Germán ahí recién, yo creo que no parece lo más interesante para hablar, porque lo relativamente novedoso es la otra, la derecha propiamente política, la cantidad de grupos de personas, de sujetos, que efectivamente se activaron hacia la derecha en los últimos años. Y se activaron no solo quizá en la participación en un partido propiamente político, sino en diversas formas de activismo político, social, cultural, y con una idea de, yo diría, repensar, en el caso de la Argentina post-90, pero como diría, yo creo que es un problema más bien global, es muy difícil a veces. Digo, si bien es cierto que cada país tiene sus particularidades, y no soy partidario de pensar en grandes oleadas o grandes giros, es muy difícil no pensar el avance de las derechas en general en el mundo occidental al menos, y a veces diría no solo occidental, como parte del espíritu de la época, espíritu que me parece que viene dado un poco, no diría por el fracaso, sino por las limitaciones que mostró el proceso neoliberal, que en el caso argentino no, tuvo una especie de punto de inflexión en 2001, pero que en cierto sentido yo creo que pudo continuar. Y me parece que es otra oferta que no viene a decir exactamente lo mismo, incluso cuando diga que quiere volver a lo mismo, lo hace de un modo distinto. Y en ese hacer las cosas distintas hay, como en todas las identidades políticas, una recuperación y un afincamiento en identidades y tradiciones previas. Bajo esa lógica, digo, junto con Martín, que está acá en esta conversación, pero digamos, con una serie de varios otros amigos y colegas, siempre llego a la conclusión de que por más que uno intente hacer nuevas taxonomías, a la hora de la verdad, al menos en el caso argentino, hay nada más que dos familias que importan. Una, la familia liberal conservadora, dentro de la cual también el neoliberalismo, el llamado neoliberalismo, es una vertiente, una corriente interna, y una familia nacionalista reaccionaria. Vertientes que llevan varias décadas de existencia en Argentina y que venían estando divorciadas. Si bien es cierto que alguna vez habían convergido, sobre todo en golpes de Estado, a la hora de hacer golpes parecía fácil converger porque había todo para repartir. Pero aún así, después de esos golpes, rápidamente la una barría a la otra. Es decir, no había una coincidencia ni en los temas abordados, ni en los objetivos, y había visiones, yo diría, culturales distintas. Lo nuevo, en mi opinión, es que del 2001 para acá lo que vemos es que esa gente aprendió a convivir.
aprendió a convivir y aprendió a hacer política de un modo distinto al anterior. Aprendió a convivir al punto tal de que ya no solo pueden coincidir tangencialmente en decir los dos nos oponemos a la izquierda, lo cual siempre lo habían hecho, sino que los dos pueden estar en la misma plaza protestando, los dos pueden estar en las mismas redes sociales intercambiando material, los unos pueden tomar parte de lo que dicen los otros e ir haciendo sinergia con sus agendas. Digo, para poner un ejemplo medio burdo, pero que sirve al fin, la tradición nacionalista reaccionaria, en su antiliberalismo sempiterno, siempre había estado opuesta a cualquier cosa que oliera al liberalismo, incluyendo a las versiones más neoliberales, a las soluciones de mercado. Y sin embargo, vos tenés hace unos pocos años a un candidato como Gómez Centurión reivindicando las políticas de libre mercado. A su vez, aquellos que venían de la tradición liberal conservadora, sobre todo en la corriente neoliberal, tenían un cierto ideario que respetar. Libertades civiles básicas, que forman parte del ideario liberal republicano decimonónico casi. Y sin embargo, vos tenés ahora candidatos de ese espacio haciendo una defensa muy cerrada, por ejemplo, de el antifeminismo, digamos, de una posición contra la ideología de género, contra la legalización del aborto, con argumentos que eran propios de la derecha más nacionalista, tradicional y reaccionaria. Es decir, lo que vos ves ahí entonces es una amalgama que no deja de ser novedosa. Ahora, esa amalgama no es propia solo de Argentina, uno la puede ver también en otros países y con deslizamientos que a veces incluso son más curiosos. Me voy un poco de la cuestión local, pero simplemente, digo, a veces la forma en que se solapan estas agendas distintas, digamos, con temas más de liberalismo conservador o con temas más nacionalistas y reaccionarios, son muy distintas en cada país, pero siempre vas a ver esos solapamientos y esas tendencias a las convergencias. Hace unos años, cuando recién fue electo Donald Trump, yo solía poner un ejemplo a un personaje que es Alejandro Chaufen. Alejandro Chaufen es un argentino, economista, que estudió su carrera de grado en Argentina, pero muy joven se fue a Estados Unidos y dirigió durante 20 años la Atlas Foundation, que es una especie de think tank que financia think tanks. Gran parte de los think tanks neoliberales están financiados por la Atlas Foundation. Y Argentina era el país donde más plata se ponía durante mucho tiempo. Alejandro Chaufen, como un liberal de la escuela austríaca, de Mises, Hayek, cuando subió Trump, todos le decían, bueno, ¿qué opina del populismo? ¡Qué barbaridad que ahora tenemos un presidente populista! Y qué barbaridad esta derecha reaccionaria. Y Chaufen dice, bueno, no, pero en realidad es verdad, no, hace cosas que no están buenas, como la guerra comercial con China, pero al fin y al cabo nombró los jueces que había que nombrar, todos de la Federalist Society, y entonces no hay que meterse en esas cuestiones culturales que no son importantes. Lo importante es que Trump es un presidente, es de los nuestros. Entonces, y para muchos resulta raro al punto de que finalmente lo corrieron de la Atlas Foundation, pero el tipo sigue ahí ahora en el Instituto Acton, que es otro instituto también, digamos, neoliberal, mostrando que esa convergencia a algunos todavía les resulta incómodo, pero a muchos ya la ven como lo natural. No hay ahí nada que impida que las derechas actúen juntas. Y eso me parece que es una novedad importante. La otra novedad claramente en el caso argentino, y esto, bueno, todo ya se ha discutido mucho en los últimos años a partir del libro que habíamos sacado en su momento con Gabriel Gomaro, era el tema de insistir en una idea medio un poco básica, pero no por eso que no valga la pena volverla a traer a colación, que es la idea de que la derecha en Argentina, sobre todo después de la última experiencia dictatorial, había quedado un poco desprestigiada, un poco, por decirlo con elegancia, y no tenía lugar en el mapa político partidario. Con lo cual su rol fue similar al que había tenido incluso antes, que era dividir las formas de entrar en que la derecha entraba al Estado, eran básicamente dos: el golpe de Estado hasta el 76, y luego del 83 una continuidad de algo que ya se hacía también un poco antes, que era
la presión y el entrismo, digamos. Presiono para meter mi gente en el gobierno, ya sea el gobierno radical, sea un gobierno peronista, sea un gobierno de una alianza entre el Frepaso y los Arre, igual siempre hay gente mía. ¿Por qué? Porque somos los que podemos manejar esto y somos los que estamos dispuestos a cascotear desde afuera. Pero no se presentaba elecciones, no había un partido de la derecha o que reivindicara las ideas de esos sectores de derecha, e incluso cuando la había era un partido más bien minoritario que terminaba aliándose a los partidos mayoritarios y siendo fagocitado, como le pasó a la UCD, que si bien fue la tercera fuerza de la política en Argentina en los años 80, después terminó adentro del peronismo. O también como le pasó, si querés, para la otra derecha, la derecha más nacionalista reaccionaria, que tuvo el Modín, que también llegó a ser tercera fuerza política en Argentina a comienzos de los años 90, y también terminó dentro del peronismo, fagocitada. Lo nuevo que surgió post-2001 es una fuerza que, aunque basada en un núcleo del Partido Peronista del PJ Capital, se decidió con mucha fiereza a no ser fagocitada por el peronismo e incluso encarnar el antiperonismo cultural de buena parte de la sociedad. Y con eso presentarse elecciones y con eso ganar elecciones. Yo diría, lo que fue una primera reunión de fuerzas y de convergencias de derecha que yo creo que en su momento no se vio con tanta claridad, pero que recién se está viendo ahora. Incluso, y se ve más ahora que antes. ¿Por qué? Porque al comienzo uno veía dentro de esa coalición, lo que ahora es PRO, gente que venía de las derechas más rancias o de las derechas más liberal y conservadoras, y que no parecían no parecían estar del todo cómodas, pero que se avenían a estar adentro del PRO. Y cuando quizá mostraban excesivo derechismo, ¿qué hacía el PRO? Se lo sacaba de encima. ¿Por qué? Porque eran piantavotos. Entonces, por ejemplo, el PRO puso a un ministro de Educación como Abel Pose, y a los 10 días, después de que la gente recordó que Abel Pose decía que la cultura del rock and roll y la drogadicción juvenil llevaban a la perdición, y bueno, mira, con esa gente no ganás un voto, lo sacamos. O cuando Cynthia Houghton hizo una cuestión de principios de impedir, de decir que una traición, autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, también, bueno, no te gusta, andate. Y esa gente que se quedó incómoda, uno decir, bueno, se sacó los extremos, y toda esa gente va y hace su vida por fuera. Pero lo que estamos viendo en los, digamos, post-gobierno de Cambiemos, es que si bien esa gente puede estar afuera, los activistas que votan esos partidos después terminan votando a la opción Cambiemos, como second best. Es decir, no dejan de pertenecer a un mismo universo, a una misma sociabilidad, a una misma familiaridad. Sobre todo en las últimas marchas que se dieron desde la pandemia para acá, una de las cuales fueron Martín con otro colega, con Ezequiel Zafar, que en otra de las cuales estuve yo, lo que veías era efectivamente esa amalgama. Gente, activistas de PRO, puros, dirigentes del PRO, pero también dirigentes de partidos que decían que el PRO es kirchnerismo de buenos modales, tibio, socialdemócrata. ¿Y a quién votaste? A Macri. Entonces, hay ahí el establecimiento de un continuo, no de compartimentos estancos, de gente que no se puede ver, sino otra cosa. Antes esa gente no podía compartir espacios, no podían estar en la misma plaza. Hoy pueden estar en la misma plaza y capaz que se pelean en la plaza. Así como el peronismo también va y se pelea en la plaza. Y dice, no, ustedes traidores, burócratas, sorditos. Pero al final después son todos peronistas. Bueno, acá lo mismo. Y eso me parece que es una importante novedad en Argentina. El hecho de que todas estas derechas puedan convivir, aún con sus tensiones. Inscriptas, eso sí, y acá ya voy cortando, vos decías las cuestiones ideológicas. Y ahí es difícil, porque efectivamente son ideologías muy distintas en pugna, que se van amalgamando, pero me parece que todavía es como pronto
para decir qué cosa está saliendo de ahí. Va cambiando mucho y de hecho de lo que vimos en una marcha no lo vimos en la siguiente. A ese punto va cambiando. Entonces es medio difícil ver en ese sentido. También es difícil guiarse por los discursos de algunos dirigentes, porque dirigentes que uno tiene grabados unos años diciendo X, ahora los veo diciendo exactamente lo contrario. Y eso es lo que suele suceder en agrupaciones partidarias que hacen una especie de culto constante a la novedad, a un tiempo que siempre arranca hoy. Y entonces ahí se hace a veces difícil el análisis ideológico tradicional. Por ese lado vamos más bien por el lado de pensarlo como un análisis de historia intelectual, más que un análisis ideológico, que no es exactamente lo mismo. Que creo que te da un balizamiento, no te da una definición, pero sí te da como unas balizas como para armarte el mapa. No sé si más o menos pude responder. Sí, buenísimo, interesante, y a ver, abre algunas cuestiones que nos dejan pensando, pero que se deriva, quizás podría derivarse de muchas de las cosas que dijiste, una cuestión que puede ser también interesante para discutir en términos no solamente sociales, sino también políticos, como está la distinción que hiciste vos, ideológicos también, y que tienen que ver con, formularía así la pregunta, ¿hay posibilidades en el sistema político argentino actual de una extrema derecha? Esta palabra, que al mismo tiempo es muy problemática, y quiero decir algo sobre eso, porque pensar extrema derecha o pensar las derechas desde el siglo XX y hasta ahora, uno rápidamente hace el ejercicio de ir hacia atrás, 100 años, vamos a decir rápidamente, ¿sí? Y dice, bueno, pero la extrema derecha, ¿no? Era otra cosa, en otro contexto, y produjo, ¿no?, políticas de otra índole. Por lo tanto, decir extrema derecha hay que ser muy cuidadoso, inclusive uno puede pifiar conceptualmente. Sin embargo, en el universo de todas estas familias o parecidos de familia, hay elementos, sin irse a Bolsonaro, digamos a Brasil, hay elementos que podrían tender y que van a depender de la disputa de ese espacio que finalmente se juntan y se pelean, pero que están más o menos juntos, pero que va a depender de cómo se resuelva, en todo caso, una interna o las internas. Ahora bien, ¿hay espacio para más a la derecha, teniendo en cuenta ciertos discursos que vos decías algo muy interesante, no eran posibles hace 10, 15 años? Pose, Houghton, etcétera, etcétera. Había todavía una especie de represión político-moral, ¿no?, sobre lo que se podía decir y lo que no. Hoy parece que hay una especie de cosa desatada, ¿no?, donde se puede decir cualquier cosa. Por lo tanto, como se puede decir cualquier cosa, y no solamente se puede decir cualquier cosa, sino se dice cualquier cosa, que tampoco es cualquier cosa, pero que son cosas fuertes, ¿sí? ¿Hay espacio para ese lado? Agrego algo, déjame, Sergio, porque si no, Nico me come toda la agenda. Agrego algo en esa línea que venía pensando y que, bueno, va un poco en esa dirección. Vos distinguirías, porque si uno piensa a la derecha con adjetivos, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, vos también lo hiciste un poco, ¿no? Derecha reaccionaria, derecha liberal o neoliberal, derecha fascista, ¿no? Conservadora, podríamos poner, como hacemos con la democracia, digamos, como hacemos con casi todos los términos para ir haciendo eso que llamábamos recién parecido de familia. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia que vos notes entre la derecha que se llama neoliberal y la derecha esta que estamos llamando alternativa? ¿Sí? O nueva derecha. Porque la idea del neoliberalismo, digamos, me parece más la idea de una derecha más vinculada a la individuación, al emprendedorismo, la meritocracia, ¿no? La descolectivización de la política. Es despolitizador el neoliberalismo, me parece, en ese punto, ¿no? En cambio, lo que se ve ahora es una derecha que parece más neofascista que neoliberal, para decir, si seguimos poniendo esto de la extrema derecha, ¿no? Si seguimos poniendo adjetivos. Porque es una derecha muy politizadora, digamos, que recurre a la acción directa, a la desobediencia civil, la restitución de jerarquías, ¿no?
la naturalización de jerarquías sexistas, clasistas, abiertamente. Y eso me parecía, me interesa esa relación, porque tendemos a utilizar los términos, y lo entiendo perfectamente, de una manera un poco inflamada, digamos así, desde el punto de vista conceptual. Entonces le decimos a todo neoliberal. Ahora, yo no estoy tan seguro que incluso el propio macrismo, a partir de que empezó a perder el control de la economía, se empezó a volver una cosa que no era neoliberal, claramente no lo era, digamos, ¿no? Y que apuntaba más, además, a lo que fue históricamente la base social de los fascismos, que es la baja clase media. No tanto a los sectores populares, que fueron más afectados, o más persuadidos incluso, diría yo, por el discurso neoliberal que por el fascista, digamos. Más permeados, digamos. Está el libro muy bueno de Verónica Gago, ¿no? El de La razón populista. La razón neoliberal. Neoliberal, sí. La razón neoliberal. El de la salada. El de la salada, exactamente. Donde ella muestra que, bueno, que el neoliberalismo permeó mucho en los sectores populares. Esta idea de la despolitización, descolectivización, individuación, emprendedorismo, etc. Eso por un lado, respecto a la idea de Nico de la nueva derecha. ¿Sí? Esto, ¿es neoliberal, es neofascista? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué pasó en Argentina? Después tengo otra cosa más, pero quiero decir una cosa respecto a lo que dijiste antes. Digamos, esta coalición, si vos querés, político-ideológica, esta convergencia, sería la palabra quizás, que vos señalás entre familias de derecha que habían tenido, digamos, una tensión muy fuerte desde azules y colorados, digamos, para darle un origen. ¿Sí? ¿Es después de 2001 o es después de 2009? Porque eso es importante de señalarlo, porque si vos decís después de 2001, por ejemplo, la hipótesis Torre, yo pensaba, vos estabas diciendo lo inverso de la hipótesis Torre. La hipótesis Torre en los huérfanos de la política de partido es, después de 2001, lo único que perdura es la coalición peronista, pero se desarma la coalición no peronista. ¿Sí? Entonces vos estabas diciendo, no, lo que se unió fue la coalición de derecha. ¿Entendés? Era muy interesante. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿dónde lo ponemos? Porque no es lo mismo fecharlo en el 2009, 2008-2009, porque uno ahí podría decir, bueno, ahí es donde realmente hubo un movimiento, por pequeño que haya sido, hacia la reducción de la desigualdad, no de la pobreza. Que son cosas diferentes, digamos, y que tienen que ver con lo que por ahí te querría preguntar después. Pero dejo esas dos cositas. Bueno, respondo primero eso más cortito. Yo lo fecharía más bien en 2001, y no porque lo hayan logrado en 2001, sino porque fue, en las entrevistas que hicimos en su momento con Gaby Gomaro, la cuestión deliberada. Lo que queremos es esto. Lo que queremos es que no puede ser que esta división. Cuando efectivamente lo lograron y ya es más difícil, y entonces uno dice, bueno, quizá en 2003, cuando se presentó efectivamente la primera versión del partido, quizá en 2005, cuando Macri fue cambiando del discurso de la homosexualidad es una enfermedad a yo tengo amigos homosexuales, hasta para después terminar en años más tarde en decir que le parecía bien que la gente del mismo sexo se casara y no apelar a aquella famosa medida en la capital. O quizá después de la crisis del campo. Ahí obviamente algo muy lábil, pero yo creo que estaba como pensado para eso. Quizá la oportunidad recién se dio en 2008-2009, pero el armado y las primeras, la forma en que se fue juntando gente, ya estaba como pensado así. Y pensado así desde un nivel, uno diría, dirigencial, pero al mismo tiempo, por la forma del entorno partidario, bueno, pero más allá de lo que pensaron los dirigentes, algo estaba pasando, que esta gente se juntaba, que la gente que estaba en una ONG como, no sé, Poder Ciudadano o en una ONG como el CIPEC y Grupo Sofía, y estaban pensando en cómo repensar la Argentina y unirse con gente que no pensaba exactamente lo mismo. No sé, digo, para ponerte un ejemplo, en aquel momento, no sé, desde gente que pensaba de la visión mucho más social católica hasta la visión más tecnocrática, que era lo que estaba en el 2001, 2002, cuando la cuestión era la pobreza más urgente.
Yo creo que había una convergencia anterior, quizá muy de activistas y dirigentes y no tan social como fue después, pero ya estaba. Yo diría que ya estaba. Y que fue deliberada, no fue algo que se dio porque cuando apareció el kirchnerismo post-crisis del campo, ahí afloró algo. ¿Vos decís que hay algo en el 2001? Sí, ¿Podríamos rastrear algo en el fenómeno del que se vayan todos, digamos, y en el antiestatismo, el asambleísmo, etcétera, que dispara también hacia ese lado? Sí, es eso. Ok. Es eso. Sí, yo lo veo por ese lado. O sea, digo, está claro que los activa a todos, nos activa o nos reactiva a todos, pero me parece que lo interesante de esa reactivación hacia la derecha es, no podemos seguir cada uno por su lado y no podemos seguir apenas presionando sobre el que esté, sino que hay que buscar otra forma. Que va a tener sus vaivenes. Y de hecho vos fíjate que la primera alianza que hace Macri es con de Narváez, que si bien tiene una cuestión medio tecnocrática, también lleva un montón de gente de una derecha, si querés, más tradicionalmente conservadora, cercana al catolicismo que está pululando por ahí. Hay otras cosas ahí, digamos, que no convergen rápido o no cuajan. Mejor dicho, yo digo, están convergiendo pero no cuajan en ningún lado, es simplemente gente que está. Dirigentes con una especie de... Y de hecho, si uno mira los diarios de aquella época, tenés a gente que está participando que se burla. Siempre cuento esta anécdota, la llamaban la institución Paganini, la Fundación Paganini, porque te paga un montón de plata, no hacen nada, y yo voy, no hago nada, digo lo que a mí me parece y me pagan un montón de plata. Pues, bueno, pero después esa gente que se burlaba terminó siendo funcionario de alto nivel. No cuajó en 2001, ni en 2002, ni en 2003, pero es como que se iba formando y terminó de cuajar, sí, seguramente en el 2008. Con respecto al otro, que es más, obviamente, peleagudo, ¿qué es esto que hay? Digo, fascista, ¿no? Vamos a seguirlo ahí a traverso, en llamarlo post-fascista y no fascista, un poco para respetar la cuestión histórica del fascismo y mostrar que efectivamente no hay un planteo, yo diría, a ver, lo pondría así, para tomar la idea, que en realidad no sé si es solo de Traverso, creo que es la toma de alguien, pero no me acuerdo quién es, capaz que Martín se acuerda, creo que es de Michel, pero no estoy seguro, de dónde saca el concepto posfascismo, diciendo, bueno, el posfascismo no te ofrece una alternativa a la democracia liberal. En el fondo te está diciendo, la democracia liberal debería ser esto que nosotros decimos. Y es algo distinto. O sea, no te está diciendo, bueno, no, la democracia liberal y el comunismo es una porquería. Está diciéndote, la democracia liberal o la democracia republicana o la verdadera democracia debería ser esto otro. Y es cierto, Orbán te habla de democracia iliberal con mucho orgullo, pero no es lo que está pasando en casi todos lados, donde más bien es, no, la democracia liberal debe ser otra cosa que no es el consenso liberal socialdemócrata, estadocéntrico y de ayuda a minorías y olvidarse del... donde ahí todo se conjuga y se parece mucho a eso que acá solemos llamar el antipopulismo, pero que tiene, insisto, más que ver con una cierta visión, obviamente, de qué cuernos es lo que están combatiendo. ¿Están combatiendo la izquierda? Sí, pero junto con la izquierda también una serie de conceptos liberales clásicos, incluyendo alguna parte del bagaje del neoliberalismo, no todo. Y lo que los une, yo diría que es una de las frases que vos usaste, Germán, jerarquía. El orden jerárquico es lo que se tiene que respetar y que es lo que está en un punto asediado tanto por el consenso liberal socialdemócrata
como por el populismo, como por el fracaso del neoliberalismo en su versión de los 90. Todos esos fueron intentos de, digamos, que digamos, no sirven para mantener el orden jerárquico que una sociedad necesita. Y en algún punto me parece que los está salvaguardando es eso. Entonces ahí entran algunos temas del neoliberalismo, como por ejemplo la meritocracia. Pero no entran el lugar del Estado corrigiendo al mercado. Pero no entran otros, como la individuación extrema. O entran de un modo tal que es totalmente tergiversado, donde entonces la individuación extrema implica activismo desde lo individual, pero activismo al fin, y entonces no es el mismo tipo de individualismo que estábamos criticando cuando vos y yo éramos jóvenes en los 90, del joven apático. Es otro individuo, o sea, el tipo actúa como un individuo. ¿Y en qué sentido actúa como un individuo? Porque el tipo está en un grupo, a lo mejor, no sé, un grupo en una red social, activando con tal tema. Y un día dice, no, Chávez, leí tal cosa y me fui. Y no es un dramón como para la izquierda que dice, no, me voy a ir del partido en el que estuve 15 años y hay un drama. Y el tipo se va a otro grupo en un santiamén. Ahora, ese tipo, vos decís, actúa como un individualista. Sí, pero no es el mismo tipo de individualista que en los 90 del que no le importaba. A este le importa. Entonces hay ahí una reformulación de las cosas. Incluso le importa al punto del debate ideológico. Yo, un par de entrevistas que estuve haciendo hace nada, así que no puedo decir nada porque no ni escribí, con gente más bien de la tradición neoliberal, donde insisten, incluso hubo una nota de una persona hace poco que con esta misma idea, donde decía, nos están infiltrando y nos están metiendo cosas, ideas raras, nosotros somos liberales. Es decir, y lo que me causaba gracia es el uso de la idea de infiltración, porque es como la idea típicamente reaccionaria, pero dicho por un liberal. Me están infiltrando los otros. Entonces, ahí, por eso digo, sí, la amalgama, convergencia, el merge, no sé cuál es la palabra correcta, pero hay algo que está revolviendo y cosiendo ahí, donde sí yo veo algo distinto, pero no es algo que reemplaza, dice, bueno, no, el neoliberalismo no va más. Estoy diciendo, no, del neoliberalismo no van más algunas cosas. Entonces, cuando hoy se dice desde el progresismo, de la izquierda, hay que combatir al neoliberalismo, quizá no esté mal, pero el tema es, mirá que no es el mismo neoliberalismo. Vos capaz que estás combatiendo contra molinos de viento, porque primero, que en Argentina de los 90 el neoliberalismo no era igual que, no sé, la Inglaterra de Thatcher, o era otra cosa, ni era el neoliberalismo de Pinochet, era otra cosa. Entonces, yo lo que veo es parte del progresismo en ese punto, si querés, es que todo es lo mismo. Digamos, del neoliberalismo de Pinochet hasta de la Rúa, o hasta Dualde, si querés, todos neoliberales. Bueno, no es lo mismo. No son todos la misma cosa, son cosas distintas. Y lo que hay ahora quizá lo podemos llamar, no sé, neoliberalismo 3.0, lo podemos llamar antropoceno, lo podemos llamar. Y no sé, me parece que hay un bicho nuevo, que me parece desde la teoría todavía no hay nada que me convenza mucho. Yo recurro ahí a la fórmula de posfascismo básicamente porque es fácil, y sí, es lo que viene después, y sí, ¿qué es? No sé, nadie sabe. Lo que sí creo es que a pesar de las especificidades nacionales, hay algo de común en lo que uno mira en diferentes países. No estoy mirando, obviamente, no puedo mirar todos los países, pero de los países que estoy mirando, conversando con amigos, con colegas, hay como cosas parecidas. Cada país con sus especificidades, pero cosas parecidas se ven, esas convergencias se ven. Esas convergencias puedan tener limitaciones, y ahí ve la pregunta de Nico acerca de si hay lugar, y depende mucho. Mira, justo el otro día hablábamos con unos amigos, uno de los cuales vive en España hace muchos años, que decía, bueno, la convergencia, digamos, de un cierto discurso más parecido al de Vox en boca del PP, que fue parte del triunfo de Ayuso, paga en Madrid, pero no paga en otras regiones. Ya que si el PP va con ese mismo discurso a
otras regiones donde podría ganar cómodamente, Valencia, y ese discurso no le paga. Ese discurso paga en Madrid, por ciertas particularidades. Entonces, él lo veía como algo más limitado que lo que capaz que uno mirando solo los diarios y sabiendo poco de política española podría decir. Mi cosa es, mirá, la misma convergencia. Me dice, sí, pero es solo en Madrid. Pero la convergencia está. ¿Qué pasaría en Argentina? ¿Se puede dar esto de una derecha más extrema creciendo? Yo creo que sí, que hay lugar. Argentina tuvo lugar, incluso en épocas donde ser de derecha estaba peor visto, para un tercer partido de derecha. Lo tuvo en los 80, más hacia el neoliberalismo con la UCD, lo tuvo en los 90 con el Modín, podría tenerlo ahora. Y sin embargo creo que no va a suceder. ¿Por qué? Porque estás en un momento de polarización muy fuerte y es muy difícil, incluso en una legislativa como ahora, un crecimiento muy fuerte de una derecha partidaria por fuera de las dos opciones. Y además, porque si bien los líderes de esos espacios fueron expulsados de Cambiemos por derechistas, después fueron cortejados por Cambiemos en 2019. Y después, además, el discurso que ellos tenían, disruptivo, por el cual en algún punto habían sido expulsados o corridos, ahora es retomado por líderes del propio Cambiemos. La presidenta del Partido PRO tiene reflexiones y algunos posicionamientos que no tienen nada que envidiarle a las razones por las que alguna de esas personas fueron expulsadas. Es cierto que, no decir, bueno, pero por ejemplo, Bullrich puede decir tal cosa del orden y de la mano dura, pero después está a favor del aborto. Sí. Y tengo a otra gente hablando en contra del aborto y diciendo cosas más normales en cuanto a políticas de seguridad. Sí, por eso digo, es más maleable el asunto. Entonces yo creo que porque estamos en una sociedad muy polarizada y porque parte del discurso fue retomado desde adentro de la coalición Cambiemos, el espacio para ese lugar no parece fácil. Lo que sí no es improbable. Es decir, perdón, es menos probable, pero no es para nada imposible que surgiera. Lo que sí preocupa en todo caso es cuando la derecha convencional, mainstream, PRO, Cambiemos, Junto por el Cambio, toma esas banderas, aunque sea de modo marginal, sean solo algunos referentes. Por ejemplo, Waldo Wolf firmando con los Fratelli d'Italia. Entonces, bueno, es un diputado. No es que toda la gente de PRO cree eso. Bueno, ¿hasta qué punto, con cuántos dirigentes de primera línea nos empezamos a preocupar con respecto al derrotero de extremismo de esta alianza? Ojo, los mismos te dicen, digamos, si vos hablas con ellos, lo mismo te dicen del otro lado del kirchnerismo. Bueno, ¿el kirchnerismo qué es? ¿Es Massa y Alberto Fernández? ¿Es Cristina y Máximo? ¿Es Grabois y Alicia Castro? ¿Quién es? Digamos, y qué sé yo. Y sí, son todas esas cosas. Claro, ahí hay un punto interesante que digo estas cosas sola y después yo prometo callarme, y también Nico, el público. Yo pensaba como que lo que pasó, ¿no? O lo que experimentamos es un corrimiento, digamos, del cuadrante político, porque el progresismo está muy al centro, digamos, ¿no? O sea, lo que para nosotros fueron experiencias muy transformadoras, en realidad fueron experiencias que fueron muy importantes desde el punto de vista de combatir la pobreza, digamos, pero no de reducir la desigualdad, ¿sí? Que no mejoraron la calidad del Estado, por ejemplo, que es otro de los, uno podría decir, de los componentes de un ideario progresista, ¿no? El Estado como un agente distributivo, igualador, ¿sí? Digo, con los matices locales, ¿no? Dentro de la región, estoy diciendo, ¿no? No es lo mismo Bolivia que Venezuela que Argentina. Tuvieron el problema de lo que el otro día leía que
diagnosticaba Álvaro García Linera, que es el problema de las alianzas policlasistas. Él decía, nosotros para ganar necesitamos, porque está tan fragmentado los sectores populares que para ganar elecciones necesitamos el apoyo de las clases medias. Ahora bien, cuando vos querés hacer reformas verdaderamente profundas, las clases medias se te dan vueltas y te ponen en contra. Digamos, ¿no? Entonces tenés un problema de gobernabilidad con tu propia coalición o con la propia alianza de clases que te permite gobernar. Y, digamos, lo otro que veo es las agendas, en buena medida, de los progresismos, los populares, o los populismos progresistas, llamémosle, de la última década, o de la primera década del siglo, tuvieron una agenda bastante liberal democrática, digamos, la recuperación de los derechos, la restitución de los derechos. Uno podría decir, bueno, no es muy diferente a una agenda, no era tan diferente al alfonsinismo, quiero decir, al kirchnerismo en ese punto, para hacer una provocación, digamos así. ¿Sí? O sea, era una agenda liberal democrática que celebramos, ¿verdad? Y después hay como una especie de grises, ¿no? Como este tema de ahora de la discusión de la cultura de la cancelación, que está en la izquierda y está en la derecha y está en todos lados. Bueno, la izquierda argumenta, la izquierda no cancela, digamos, ¿no? O sea, lo que nos define es la idea de que tenemos palabra, digamos, que usamos la palabra y argumentamos y fundamentamos las decisiones que tomamos, digamos, ¿no? Deliberamos, quiero decir. Los que excluyen, los que cancelan, los que expulsan, digamos, en todos lados, en todo caso es la derecha. Y de repente veo gente de la izquierda con total pasión y goce por la cancelación. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo reconstruir una agenda o un horizonte de la izquierda, en función de todo esto que estamos diciendo, digamos? ¿Qué te parece a vos? Que sea al mismo tiempo posible, pero que sea un horizonte, digamos, ¿no? O sea, que nos lleve un poco más hacia el lado más democrático popular del cuadrante, si querés. Si yo supiera. No, obvio, por supuesto, pero es una conversación, te dijimos al principio. No llamamos especialistas, digamos, llamamos amigos que saben. No sé, a mí se me ocurre que efectivamente hay un problema. Vuelvo a lo que, ahora cuando empezamos decimos eso, bueno, la derecha, que no es política, una derecha básica, burda, digamos, de prejuicio, que yo creo que siempre está y que tenemos lamentablemente todos, me incluyo, en el sentido de no defender a la agenda progresista desde un sentido que trascienda lo liberal democrático. Y por trascender quiero decir, partimos de la base que lo liberal democrático está. Sí, hoy por hoy, me parece que muchos progresistas nos pasa, a algunos nos pasa más que a otros, en nombre de trascender nos olvidamos de que pero la base sigue estando ahí abajo, seguimos respetando la igualdad de derechos, seguimos respetando el derecho a hablar, a disentir, seguimos buscando una sociedad pluralista, porque digo, si en el camino de combatir a la derecha vamos a perder el pluralismo, y bueno, mirá, la verdad me parece que es un triunfo un poco pírrico. Ahí veo básicamente un problema. Que muchas veces se liga a la cuestión del populismo porque, a ver, y acá me meto en un tema que quizás no debería ni meterme. Para eso te llamamos, dale. Claro. La cuestión es, digo, cuando uno dice, bueno, ahí está la derecha es tiene estas características, ¿y la izquierda cuál es? Porque si es la derecha, mostrame cuál es la izquierda. Es que ahí bueno, y uno diría, y la derecha, digo, ¿la izquierda cuál es? Y la izquierda que hay, en el sentido relacional de que si hay una derecha acá, lo que está a su izquierda es la izquierda, es claramente el Frente para la Victoria, con todos sus componentes. Así como yo decía, la derecha tiene todas estas cosas que difieren entre sí, en el Frente para la Victoria uno tiene, bueno, perdón, eso por ser viejo, Frente de Todos, no llama Frente para la Victoria, en el Frente de Todos, todas esas cosas que conviven, y algunas son más respetuosas de esa base liberal democrática y otras son muy poco respetuosas de esa base liberal democrática. Y tienen lo que yo llamaría ese componente de derecha social. No
insisto, no de derecha política. No es que estén actuando para desigualar a la sociedad, no es eso. Pero tienen una visión, por un lado, poco pluralista, y por otro lado, sostenedora de ciertas jerarquías. Uno puede decir, bueno, son las jerarquías necesarias para transformar la sociedad en un sentido más igualitario. Sí, pero ojo que podés llevarte puesto lo que supuestamente vos es tu punto de partida. Y ahí veo claramente un problema. Una izquierda... Ahora, dicho esto, de que el Frente de Todos es la izquierda en sentido relacional, no es la izquierda en un sentido ideológico o de tradiciones políticas o identitario. Entonces, justamente porque esa cuestión que sí está en la derecha, pero no en la izquierda, por eso digo, uno no puede decir el Frente de Todos es la izquierda en sentido relacional, ninguna duda. En el sentido de una ideología, de una tradición, de una identidad que abreva en las identidades previas, que recoge, que reformula las banderas de la izquierda, sería muy matizado. A mí me resulta más difícil. Yo sé que pueden decir, sí, vos porque no sos peronista, puede ser. Por eso digo, no. No sabíamos en realidad. A mí me resulta difícil pensar eso en el sentido, insisto, identitario ideológico, de tradición política. Sí, en el sentido me gusta la respuesta, interesante. Duda. Te jugaste una ficha, me gusta la respuesta. Interesante, sí. Muy buena. Sí, sí. No, ahí, a ver, se abre para un montón de cuestiones. Quiero decir algo y después le voy a dar la palabra a Martín Vicente, que también quería comentar algo. Pero vos decías algo recién que es muy importante, que es, bueno, todo es neoliberalismo. En realidad decías, el progresismo dice todo lo mismo. Eso es un problema de conceptualización y es un problema de análisis político, es un doble problema, digamos, el problema de análisis político y por lo tanto de conceptualización. En realidad lo que un poco lo respondiste antes o lo comentaste antes, ¿no? Las fuerzas progresistas, todo lo que sería relacionalmente, como estoy de acuerdo que decís, sería la izquierda, ha perdido una capacidad realmente, ¿no? No solamente ha perdido la capacidad, sino que se ha vuelto un poco conservadora por momentos, en el sentido de no poder innovar en ciertos razonamientos, en ciertas caracterizaciones, lo cual es muy preocupante, teniendo en cuenta, como muy bien decía Germán, que es una tradición de la palabra, de la razón en un sentido muy amplio, ¿sí? De la argumentación, para poner un término en que todos nos entendemos. Es muy preocupante, lo cual por otro lado habilita que la derecha, siempre en términos relacionales, pueda avanzar, ¿no? Por un espacio, por un campo medio yermo, donde del otro lado hay muy poco, incluso gobernando, como es el caso actual. Digo, Sí. No, coincido, y yo soy en ese punto bastante, no sé cómo decirte, soy un poco pesimista, porque uno mira, y es un debate que lo ves en muchos países europeos acerca de, bueno, ¿cuál es la propuesta de la izquierda nueva? Y la conclusión es que más allá de que algunos libros dicen deberíamos ir por allá o deberíamos ir por acá, a la hora del diagnóstico, decir qué es lo que está pidiendo la izquierda en mi país, España, Francia, Dinamarca, Alemania, y lo que está pidiendo es volver al pasado. Lo que habría que hacer es volver a 1970. Lo que habría que hacer es volver a 1980, lo que habría que hacer es volver. Entonces, cuando decís, bueno, la derecha está diciendo, la democracia liberal no me alcanza, o es un problema, hay que reformularla, y vos lo que querés es volver a un mundo que ya no está. Y en Argentina en eso no es distinto, porque es una constante decir, no, porque en 1974 el reparto era 50-50, o los años más felices fueron lo del general Perón, o los años más felices fueron los de Cristina, pero esos años, otros no. Decís, bueno, pero entonces, ¿cuál es la propuesta para el futuro? El futuro parece ser volver al pasado. Incluso muchas de las medidas, digamos, que se ponen con decir, bueno, hay que cortar con la ortodoxia neoliberal. ¿Y qué propones? Bueno, lo que propongo es combatir un neoliberalismo que ya no está. Y entonces vos decís, hay ahí efectivamente un problema. Y por otro lado, ese problema de la izquierda es una fortaleza de la derecha, porque la derecha sí tiene
efectivamente una idea de sociedad y sociabilidad y de individuo, de sujeto y de mundo productivo que parece casar con el futuro. Uno decir, bueno, me parece una oferta horrible, ok, ¿y tu oferta cuál es? ¿Volver al pasado? Y difícil. Y vos fíjate que en las discusiones, incluso las discusiones, no sé, en los intercambios de chicanas en una red social, la idea es siempre esa, y se parece mucho al discurso de comienzos del menemismo, cuando se decía, fulanito se quedó en el 45. Entonces, que era una discusión interna del peronismo, digamos. Menem le decía a Gualdini, y lo que pasa es que Gualdini se quedó en el 45. Y hoy yo veo a colegas respetuosos y respetados, discutiendo entre ellos, diciendo, lo que pasa es que vos te quedaste en los 90, o vos te quedaste en los 70, y parece que es una discusión acerca de que efectivamente no estamos discutiendo sobre las mismas cosas. Hay, de parte de izquierda, me parece una especie de indignación que mira hacia el pasado, y de parte de la derecha, una indignación que mira hacia el futuro. Y ahí veo un problema. Y el otro problema que veo, sobre todo a la hora de pensar la política, y es una que ya lo veía en realidad cuando habíamos mirado PRO con Gabriel Amaro, era la cuestión de lo que yo diría una lógica del disfrute contra la lógica del sacrificio. El kirchnerismo, sobre todo en la última etapa, en el segundo gobierno de Cristina, y yo veo que cada tanto vuelve ahora esa misma idea de no puede ser que vos no te sacrifiques por tus conciudadanos, y con esa idea de sacrificarte, ¿cómo no vas a poner el hombro? ¿Cómo no vas a hacer tal cosa? ¿Cómo no vas a ver, vos docente, ¿cómo vas a pedir más salario en una situación de pandemia? ¿No te parece que es muy poco solidario con el resto de la sociedad que vos, que sos un privilegiado, que podés trabajar desde tu casa, andes reclamando salario? Contra una lógica dice, che, pero si vos sos de izquierda tenés que pedir salario. Vos que sos de izquierda deberías venir con la derecha y pedir por tu salario. Porque tenés razón en pedir por tu salario. Después capaz que si me lo pedís a mí no te lo doy ni en pedo, pero no te voy a pedir nunca que seas solidario. Es otra lógica de conversación pública. Y ahí me parece que también hay un problema. Porque la lógica de parte de lo que es relacionalmente de izquierda hoy te está pidiendo un sacrificio, digamos, no está pidiendo aguantá, te estoy diciendo que no, pero aguantá, está diciendo no seas casi una mala persona. Si pedís más de lo que nosotros que somos los que te representamos podemos darte, es que estás queriendo poner en riesgo el gobierno del progresismo, de la izquierda o de los buenos. De otro lado no te están diciendo eso, no, vos pedís lo que quieras. Te permite volver a una lógica que no es de sacrificio. No quiere decir que vas a disfrutar, porque puede ser que no te toque disfrutar nada. Puede ser que te diga, no, ¿pediste aumento? No, no te doy nada. Pero vos pedí tranquilo. No te voy a andar exigiendo que vos estés de acuerdo conmigo. Simplemente que acates las reglas del orden. Bueno, y es otro problema. Sí, Germán, decime. No, nada, que me gustaría, para que no copemos la parada y la palabra, y porque acabo de decir justamente que tenemos un imaginario deliberativo y no, digamos, monologal, o monológico, sería mejor decir. Habría preguntas, intervenciones, inquietudes, lo que quieran. Podemos hacerlo vía chat, vía manito. Yo sé que hay una forma de levantar la mano. No, yo creo que sí, sin chat que hay que, ¿no? Van, digo. O si no, que claro, simplemente irrumpan con una lógica de la irrupción. Si quieren rompo el hielo yo. Martín, que no es tímido. Perfecto. Bueno, para quienes no conocen a Sergio, soy bastante coequiper, así que hemos escrito juntos, hemos dado cursos juntos y demás, con lo cual esto en parte es prolongación de algunas inquietudes que tenemos en común y que me interesaría pelotearlas un poco en torno a una cuestión que Sergio retomó en la última respuesta y que un poco flotó en lo que le había planteado previamente Germán, que es esta idea de la mirada hacia el futuro
y la mirada hacia el pasado. Justo en otro canal se está presentando el libro de Fabio Wasserman sobre la relación del discurso de Pro con la historia. Y efectivamente uno de los puntos llamativos que se discutió en estos últimos años es la imbricación que tiene, por un lado, la galaxia cercana al kirchnerismo y la que tiene la galaxia cercana al, ya no el mundo, sino el universo Pro, con la cuestión de la historicidad. Y efectivamente me interesa ahí poner un punto que es, así como cierta derecha que se llama a sí misma republicana, utiliza populismo para denominar cosas muy distintas como pueden ser el peronismo, Trump o el chavismo, nosotros los progres solemos ponerle a todo aquello que no nos gusta el mote neoliberal. Y me gustaría acá que Sergio nos haga una suerte de recorrido para señalar qué ha sido el neoliberalismo en términos teóricos e históricos y su relación con la historia, porque se suele caer muchas veces en la simplificación de señalar que no pensar en términos de historicidad, no pensar en términos de tradición, no pensar en términos de qué bronce lustramos, como efectivamente buscaba ser parte del PRO de la mano de Marcos Peña, de Durán Barba y a veces del propio Macri, sería per se neoliberal. Y el neoliberalismo tiene una relación mucho más compleja con la historia, que me interesaría que Sergio pueda poner acá sobre el tapete. Bueno, sé que es tratado en 14 tomos, pero vos tenés la capacidad de resolverlo. No, a ver, el famoso centro atrás. Uno puede hablar, el neoliberalismo puede ser visto de 20.000 maneras, una de las cuales, la más célebre en Argentina, es una especie de recetario económico. Creo que no es eso, nunca fue eso. Hicimos mal, o se hizo muy mal, yo no me siento responsable de eso, en los 90 cuando se lo veía así en los años 90. Se hace mucho peor cuando se lo sigue viendo así 30 años después, pero bueno. ¿Qué sí es el neoliberalismo? Y es una visión de la política, una visión de la sociedad y una propuesta concreta, que además no es de los años 90, tampoco de los años 70, es de los años 30. Incluso si uno quiere, se hace el exquisito, puede llegar a los años 20 o hasta los 10 del siglo pasado, de los años 20, de 1920. Son algunos autores discutiendo tanto con el marxismo, con lo que en esa época se llamaba el socialismo de cátedra, con digamos, una forma de pensar socialmente a la economía y la política. De una forma conservadora. A pesar de que se llama socialismo de cátedra, era más bien conservador. ¿No? Y contra esas dos posiciones lo que hay es una reivindicación aparente del liberalismo clásico. ¿Por qué digo aparente? Porque dice, bueno, lo que dice el liberalismo clásico es buenísimo. Lástima que en el mundo no existe. Ni el mercado perfecto, ni en el mundo real no hay un mundo sin Estado. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien que el Estado funcione, pero para apuntalar el mercado. Porque si vos dejás el mercado libre, el mercado se cae. Aparecen monopolios, sobre todo aparecen sindicatos, y te destrozan toda la competencia. La competencia sería fantástica si se autosustentara, no se autosustenta, la tenemos que sustentar. Y en ese punto no es una visión, aunque hay algunas variantes, no es una visión que aparezca, bueno, pensemos de cero, sino que más bien lo que te dice es, aprendamos de la historia, de cómo fuimos evolucionando hasta llegar a los mecanismos de mercado y cuándo funcionan. Funcionan con el Estado. Y para que, o mejor dicho, funcionan con el orden legal, vamos a poner en palabras de Hayek. Funcionan cuando hay ley. ¿Y la ley quién la pone? Y el Estado. Ahora, ¿cuál ley? ¿La ley que crea la mayoría? No, la ley que soporta el paso del tiempo. La ley de la costumbre, la ley que, digamos, el common law británico. Entonces, es la historia la que nos enseña qué es lo que debe hacer el Estado. Y si es la historia lo que nos enseña lo que debe hacer el Estado, si son nuestros padres, las generaciones pasadas, las que marcan lo que debe hacer el Estado, la mayoría circunstancial de hoy no debe poder torcer esa sapiencia acumulada por décadas y décadas y décadas de mercado funcionando. Entonces, lejos de ser una visión ahistórica, es una visión en la cual la historia
permite ponerle un freno a las mayorías coyunturales. En ese sentido, ¿por qué no verlo como un neoconservadurismo? Como a veces lo quiero, bueno, básicamente porque ellos dicen no soy conservador. Hayek escribe un texto llamado ¿por qué no soy conservador? Años después, Buchanan escribe otro texto diciendo ¿por qué yo tampoco soy un conservador a pesar de que parezco más conservador que Hayek? Y la idea es que lo que les importa no son, digamos, lo que quieren heredar de la historia, no son determinados valores o ideas y ni siquiera tradiciones, sino un orden normativo. Un orden normativo que quiere decir básicamente un orden social. Un orden social que tiene que ser, que como está en peligro por las mayorías coyunturales de hoy, o por los problemas propios de ese orden, debe ser apuntalado. ¿Apuntalado por quién? Por el Estado. Por eso, permítame que subrayo lo que siempre subrayo, no es Estado ausente, no es Estado bobo, es un Estado interventor y muy inteligente, interviniendo en el sentido del mercado, para sostener el orden social que ayuda al mercado. El Estado tiene que actuar siempre conforme al mercado. No es un Estado que dice, me retiro y hagan lo que les parezca. Es un Estado que te dice, vos andá y actúa como actuaría si el mercado funcionase. Yo creo que durante mucho tiempo eso lo hizo con una especie de pedagogía moral, ideológica, cultural. Pero me parece, y esto es un hallazgo terminológico de nuestra colega Paula Canelo, que en su libro Cambiamos, que es un librito muy breve, muy ensayístico, pero con un par de ideas que a mí me parecen geniales. Una de esas ideas que me parece genial es la de ortopedia moral. Ya no es una pedagogía moral, no es que solamente te dicen este orden lo tenemos que defender porque es el que heredamos. Es como si nos pusieran unas plantillas en los pies, un tutor, un cuello, que te dice, mira, si te moves del orden, te va a doler. Eso es un poco, me parece, la innovación acerca de cómo nos hacen respetar la historia. Y una temporalidad que en esa ortopedia aparece quizá, no diría como imposición, pero sí como una pedagogía más dolorosa y un recordatorio constante. Pero tiene ese problema que Martín señalaba. Cuando se usa la ortopedia en lugar de la pedagogía, la historia parece perder lugar. Y entonces, en la medida en que pierde lugar, que pierde sustancia, que pierde raigambre continua, aparece como algo externo, ¿no? Como algo prescindible. Y en la medida que es prescindible, eso trae problemas, porque a la hora de enfrentar unas discusiones sin tradición, sin historia, sin ideología, las reflexiones parecen un poco extemporáneas. Y como escribimos una nota hace un tiempo con Martín mismo, eso se veía hacia el final del gobierno de Cambiemos, donde las reacciones a ciertas discusiones políticas coyunturales, en lugar de estar afincadas en una larga tradición política, una discusión partidaria, parecían repeticiones de lo que decían algunos editorialistas de algunos medios en particular. O sea, lo que uno leía a un columnista era lo mismo que iba a decir después, una semana después, el presidente. Lo cual claramente ponía en entredicho y problemas esa idea de tradición que era propia del neoliberalismo. Y me parece que está un poco anclada en el reemplazo de lo pedagógico por lo ortopédico. Perdonen el uso de estas palabras, pero es que algo ahí hay, que no me animo a elaborar mucho más, por lo menos en estas circunstancias, y por lo menos que se grabe. Lo digo, después hablamos fuera del micrófono. Dale. Ahí Mauricio Schuttenberg quería comentario, pregunta, intervención. Damos la bienvenida a Mauricio Schuttenberg, directamente de La Plata, un querido amigo platense. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos a todos y a todas. No, escuchando sobre todo esta última parte me parecía interesante también continuar con estas reflexiones. Me parece interesante esta cuestión del futuro, que la comparto, pero no sé si no estaríamos poniendo demasiado, o al entender, digamos, que la derecha pone todo
o tiene un discurso más seductor hacia el futuro. No sé si la coyuntura quizás nos esté jugando de alguna manera alguna cuestión, o deberíamos pensar un poco más en el largo plazo. Digo esto por lo siguiente. Por un lado, es cierto esto del futuro, pero sin embargo también las derechas están haciendo, me parece, un movimiento, uno que va mirando en general los libros que se van publicando y demás, hay un esfuerzo bastante importante por sostenerse en la historia, ¿no? Me parece a mí que hay muchos intelectuales que están escribiendo libros de historia, inclusive hasta manuales de historia donde se van, qué sé yo, a 1810. Entonces ahí me parece que es algo interesante como para pensar. Y digo también, quizás esta coyuntura sea muy particular para pensar esto que decía Germán, ¿no? Cómo se ha corrido el cuadrante hacia la derecha, ¿no? Entonces, claro, digamos, el Frente de Todos como espacio de centro-izquierda queda como también corrido y un poco muy a la defensiva frente a esto, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, un cuadrante o cómo se comportarían estas fuerzas con un gobierno del Frente de Todos, quizás como un poco más más a la ofensiva, digamos, ¿no? Es una pregunta que me hago yo. Y también porque me parece que este corrimiento de la derecha le permite a la fuerza de la derecha aglutinar detrás de algunos significantes, llamémosle, como populismo, eh, esta idea de Venezuela o hasta la propia cuestión comunista, digamos, ¿no? Aglutinarse, y me parece que, digamos, en otro escenario yo no sé si podría cohesionarse tan fácilmente detrás de un discurso tan duro, digamos, ¿no? Digamos, son reflexiones, no lo tengo claro, digamos, ¿no? Pero me parece que si no estamos sobredeterminando, digamos, esta coyuntura en la cual el gobierno, por todo el contexto, está tan a la defensiva, y también, bueno, la derecha, los distintos discursos de la derecha como que intervienen de distintos lugares, y también con una lógica que no es tan de futuro tampoco, si lo pensamos, ¿no? Porque tiene bastante inclusive de macartismo, de una cosa bastante vinculada, inclusive, qué sé yo, hasta con distintas etapas, pero podríamos hacer algunos paralelismos con el 55, digamos, con otras etapas también del pasado. Bueno, nada, esta reflexión ahí como para aportar al debate y a la charla muy interesante de Sergio. Bueno, abrazo, Sergio. No, gracias, Mauricio. A ver, voy a ser brevísimo. Creo que sí mira el futuro en un sentido importante, que es el de ofrecerte un futuro distinto al mundo de hoy y un mundo distinto al mundo de ayer también. Que en esa planificación de futuro se vuelva a prácticas. Vos hablas de macartismo. Sí, se vuelva a reposicionamientos, a discursos, incluso a imágenes, la imagen de la decadencia, la imagen del complot, el comunismo, etcétera. Sí, pero todo eso te lleva hacia reformar el hoy para otra cosa, no para volver. Lo que yo veo, no digo en toda la izquierda mundial, ni mucho menos, primero porque no la conozco, pero en algunos países de los que he estado leyendo algunos libros es una queja similar, no es un problema argentino, solamente decir, pareciera que estamos anclados en mirar con nostalgia lo que los franceses llaman los 30 gloriosos, los otros el estado de bienestar, el estado proveedor, el reparto 50-50, los años dorados, y no sabemos cómo, no podemos ofrecer otra cosa. Lo mejor que se le ocurre a la izquierda en general es, en el mejor de los casos, quedarnos donde está, porque el futuro parece aún peor. Las formas de las discusiones
acerca de productividad y ecología también están ancladas en eso. Y vos fíjate que es un tema que lo tenemos recurrentemente en Argentina desde hace varios años ya, desde los tiempos de, digamos, desde que empezó la mega minería, o los tiempos de la sobreexplotación de petróleo, ya hace casi 20 años que estamos discutiendo esas cosas sin salir de la discusión, porque saldar esa discusión también implica, y yo la verdad que tampoco sé cómo se salda, digo, pero claramente ahí hay una discusión acerca de para dónde mirás, en qué sentido mirás y qué modelo de país vas a proyectar. Y creo que no es un debate saldado. Y en ese punto, la forma fácil es decir, bueno, miremos el pasado donde ese problema no lo teníamos, y parece concentrarse en problemas de distribución y no de producción, lo cual desde la izquierda es un problema, porque el problema nunca es la distribución, es siempre el modelo productivo, no el modelo distributivo. Y ahí también veo una cuestión importante para pensar el futuro. Pero bueno, ahí me estoy excediendo, pues no es mi tema, digo, ahí estoy opinando igual que cualquiera, digamos, de lo que estuvimos leyendo todos. Digo, no es que es un tema estudiado por mí, ni mucho menos. Yo no veo el futuro, pero veo una mano levantada, que no sé si será deliberada, que es la de Juan Silenzi. ¿Sí, Juan? ¿Pedís la palabra? No te estamos escuchando. Digo, pareces estar desmuteado. No, yo tampoco. No, ahí se tuvo que conectarse, se ve que teníamos la conexión. Micrófono, algo por el estilo. Chequeamos, como dice Cristina. Verifiquen. No te escuchamos. ¿Alguna otra intervención, pregunta, mientras Juan va ajustando sus detalles técnicos? Ahí está. Fede, lo veo ahí. Hola, ¿qué Federico. tal? Ahí no sé si Juan logró... No, bueno, en todo caso, después de mí. La podés escribir, Juan, si querés. Esa sería la alternativa, si querés mandarla por el chat. A ver, ¿ahora se escucha? Ahí se escucha, ahí se escucha. Ahora sí. Bueno, muy agradecido. Estoy invitado indirectamente, pero estamos escuchando casi en familia este análisis más que interesante de analistas con fundamentos. Y tengo una pregunta para Sergio. Muy interesante me resultó esa amalgama que estaba hablando Sergio entre los liberales y los nacionalistas conservadores en la nueva derecha, y básicamente que se ha potenciado a partir del 2001 para darle una línea de tiempo. Pero los que tal vez hemos tenido suerte de hacer mediciones, y hablo de Argentina básicamente, vemos que la derecha de la que estamos hablando, inclusive en su esplendor, 12% de liberales y el 4 o 5% de nacionalistas conservadores acérrimos. Cuando hablo de esa medición, hablo de segmentos duros no transicionables, por lo cual no son independientes, como por ejemplo, casi el 54% de la población argentina, el último acto eleccionario, no tenía identificación política posicionables que podían ser cooptados por cualquiera de las fuerzas que lo puedan seducir. Y máxime aún en América Latina, que entiendo que la razón del voto es emocional, porque si estuviésemos en Alemania y la razón del voto sería racional, varios de la oferta electoral deberían salir corriendo de Argentina, pero nos encontramos con un panorama de oferta electoral, o como lo llamaba Giovanni Sartori en el sistema de partido, tal vez un pluralismo polarizado, que en algún momento, tal vez no lo veamos nosotros tampoco, dentro de 50 o 70 años, cuando madure nuestro sistema democrático, tienda a un bipartidismo. Y que tal vez ese bipartidismo nazca del seno del mismo peronismo de centro derecha por un lado y de centro izquierda por otro. Y a las pruebas me remito, en la década del 90
de un peronista de centro derecha como fue Menem, o tal vez Néstor Kirchner, con la continuación de Cristina, un peronista de centro izquierda. Digo todo esto porque, para soportar mi pregunta, es que si la fuerza centrífuga del sistema de partidos políticos no va a tender a que las extremas derechas o las extremas izquierdas no tengan la mínima posibilidad de crecimiento, por lo menos en la República Argentina. Y lo que también quiero preguntar, que justamente por ese 54% de votos independientes que en algunos actos eleccionarios son cooptados por un lado y después por otro, y ahí tiene mucho que ver con lo que decía Germán, con una clase media que en un momento vota una cosa y después se da vuelta, ¿cómo puede llegar a estar sucediendo que tanto se armen coaliciones de gobierno que todos sabemos que sirven para ganar un acto eleccionario, pero muy difícil, sustentan el ejercicio de poder, cohesionados, por las razones que estaban argumentando? ¿Por qué no deberíamos pensar que el sistema de partido tiende a ese bipartidismo donde van a ser una nueva derecha y una nueva izquierda, pero del centro, y que las extremas, las aristas, ultras, derecha e izquierda, ya no van a tener posibilidad de crecimiento, por lo menos en la República Argentina? Ojalá, Juan. No, yo tiendo a coincidir, de hecho. Mi previsión es básicamente que el PRO, Cambiemos, es un armado de centro derecha con algunos líderes más extremos. También los hay en la otra coalición. Y que efectivamente yo creo que, bueno, una apuesta que hicimos en su momento, que ganamos, que no solo tenía chance de ganar, sino que había llegado para quedarse. Y no era una cosa efímera. Con respecto a si hay lugar o no, yo no estoy diciendo que el lugar sea el de conquistar los votos. La derecha extrema, en ese sentido antipluralista y liberal, etcétera, en general los votos los usa de otros modos. O en todo caso los usa, yo diría en este sentido posfascista que señala Traverso, en el sentido de decir, bueno, mira, Vox no puede ganar una elección en España. No lo va a ganar nunca. Y sin embargo, una cuestión es del sistema parlamentario, etcétera, puede llegar a formar parte de algunos gobiernos y puede correr efectivamente la agenda de la derecha convencional. Y ese corrimiento de la derecha convencional es lo que yo quiero poner, es donde yo quiero poner la lupa. No en el hipotético crecimiento de una derecha ultra por sí misma, capaz de, no sé, llevarse las elecciones puestas. Yo creo que eso no hay chances de que suceda. Sino que donde yo estoy poniendo la lupa es más bien en el corrimiento hacia algunas posiciones que ayer eran consideradas extremas y hoy son consideradas aceptables por parte de la derecha convencional o la derecha mainstream. Por ejemplo, había declaraciones con respecto a los ciudadanos extranjeros que el líder Mauricio Macri, en ese momento no era apenas un precandidato a jefe de gobierno, tiene declaraciones bastante infelices que incluso chocaban con la Constitución Nacional. Después con ese tema el PRO fue y vino varias veces, se volvió, se desdijo, y sin embargo hoy el equilibrio parece estar más bien hacia una cosa más bien anti-inmigratoria. En un país donde la inmigración no es un problema en absoluto, un porcentaje de inmigración ridículamente bajo, pero también una población, según algunas encuestas como las que hizo Ezequiel Ipar, donde ese tema aparece como un problema para poblaciones importantes. Y entonces esa es una bandera que propia de las derechas más extremas, tomada por la derecha convencional, el rechazo a la migración. Entonces, ¿hasta qué punto eso es problemático? Y no lo podemos saber. Lo que yo simplemente miro es cómo esa agenda convergente se va colando en la discusión más convencional. Y que además
y yo diría, al comienzo hablé de una derecha social y una derecha política. En esa derecha social también se va colando. Y ahí también es un problema. Porque no es que estos temas están apenas presentes en la coalición de centro-derecha de PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio. Están también presentes en parte de la coalición que uno puso relacionalmente a la centro-izquierda. No están activos, no son importantes, están soterrados, pero también pueden volver. Y en ese punto ahí sí, digamos, tenés un cambio, si querés, más importante quizá que no estemos mirando. No es mi tema pensar esos cambios sociales más generales, la verdad, no me animo. Pero lo que yo sí creo es que mirándolo en la derecha puedo ver alguno de los movimientos que quizás se den. No sé si se van a dar o no. Lo que sí coincido con vos, Juan, es que no hay ninguna chance que una derecha así se lleve puesto el sistema por el sistema mismo. Pero también, y en eso es importante lo que dice Enzo Traverso, ojo, que ninguna de estas derechas llamadas posfascistas dice vamos a usar el sistema para romperlo. Nadie dice eso. A ver, si uno mira la propaganda nazi, la propaganda fascista, es decir, nos presentamos elecciones porque queremos romper el sistema, porque el sistema lo impugnamos, participamos porque es la única manera de acceder, de agitar, era lo que se llamaba la agitación en los años 20, que era parte de, que también lo utilizaba el comunismo. Decíamos, o sea, las elecciones son para agitar, no para ganar. Y si las ganamos, lo usamos para romper el sistema. Hoy tenés algunos referentes que no sabemos porque son referentes más mediáticos o de las redes sociales que dicen yo quiero el Banco Central para cerrarlo, quiero el Estado para destruirlo. ¿Eso tiene alguna chance? Y uno diría que no, pero existir existe. El hecho de que exista y que quizá consiga votos y que quizá esos votos sean necesarios y sean que habrá negociaciones, veremos. El tema es que acá no tenemos un sistema parlamentario donde esos votos se puedan vender del caro en el sentido de para generar gobernabilidad. Sí para cambiar agenda. Sí para imponer quizá algunas negociaciones en el Congreso. Disculpame, sí, es que una cuestión. No, es un punto muy importante ese. Ahí te dejo, Germán. A ver, la destrucción del Estado o el cierre del Parlamento eran retóricas, pero eran ideologías y funcionaban. Es decir, se tomaban estados y se transformaban y se cerraban parlamentos. Entonces, uno puede pensar que era un programa político eso en los años 20, en los años 30, en los años 10. ¿Sí? Por derecha y por izquierda. Y sucedieron. Hoy faltaría quizás un análisis más de la dimensión ideológica, quizás, porque si no quedaría en una pura retórica de un Milei que revolea, ni conceptos revolea 3 ideas en una sociedad totalmente mediatizada, etc. Entonces, ahí sí habría una diferencia sustancial, ¿no? Para una segunda charla que te convoquemos. Pero ahí sí habría una diferencia importante de distinción entre retóricas ideológicas que funcionan y retóricas, no sabemos muy bien ahí después qué ponerle como adjetivo, que hacen un poco de humo, porque luego en realidad política hace de PRO, o Cambiemos, o Juntos por el Cambio, y la cosa quizás no se va tan, ¿no? Digo, eso me parece, porque comunismo, se usan esas ideas, donde en el pasado eran enemigos a combatir realmente, y ahí Traverso tiene razón, es posfascismo, está bien usarlo, aunque no esté quizás muy elaborado todavía el término, o sirva solamente para indicar esto, pero ahí hay una diferencia muy sustancial, ¿no? O sea, un tipo de derecha de los años 20 diciendo esto es por acá. Y estos tipos que... Sí. Ahí hay una cosa que es interesante para ver. Yo lo que quería decir es que el profesor Federico Leto había pedido la palabra, que honra esta actividad también con su presencia. Y también quería decir que llevamos casi 2 horas, que perfectamente podemos ser antineoliberales y decir que creemos que la mayoría legitima las actividades, digamos, que se realizan, y que hemos llegado a tener 80 personas en este Zoom. Y bajamos a 58.
Claro, no me gustaría que languidezca, digamos, charlando entre nosotros, digamos, cansados a las 9 de la noche de un viernes. Así que me parece que podríamos ir cerrando con la pregunta de Fede, agradeciendo muchísimo a todos los que organizaron, que está buenísimo, a los estudiantes y a las estudiantes que se pusieron el montaje de esta plataforma, que para los que no somos millennials tiene algo de esotérico, y que lo pudieron armaron los flyers, todo. Bueno, nada, muchas gracias a todo el Departamento de Ciencia Política como institución y a todos los estudiantes y las estudiantes. ¿Fede? Gracias, Germán. Sí, bueno, espero que no se vaya mucha gente después de mi pregunta, pero primero saludar a Sergio, un gusto después de tantos años de volver a verlo. Hemos trabajado juntos ahí en la gestación de la carrera de Sociología en ese momento, con la materia de Introducción a Ciencia Política, como bien decías hoy. Y bueno, ser breve nomás. Hace poco estuve, a fin de terminar, estoy ahí por terminar el libro de Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha, a modo de pregunta el título es. Y él afirma ahí algo que me parece interesante, que se ajusta mucho a lo que venimos escuchando y comentando. Él afirma que la derecha está construyendo un nuevo sentido común. Un poco me asustó apenas lo leí, porque digo, ¿será para tanto? Incluso invita a tomar en serio la derecha. Dice, bueno, ¿por qué la izquierda debería tomar en serio esta nueva rebeldía que aparece en la derecha y ya no en la izquierda? Como bien decía Sergio, que pareciera mirar al pasado con indignación, mientras la derecha mira al futuro con otra indignación, seguramente. Preguntarte, Sergio, brevemente, si considerás, como Stefanoni, que hay que tomarlo en serio esto, y hasta dónde. O sea, ¿qué quiere decir tomar en serio? Y de qué manera podemos, prepararnos. No sé si es que algo malo nos va a pasar. Mira, yo creo que sí hay que tomarlo muy en serio. A la derecha siempre hay que tomarla en serio. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar sobre el neoliberalismo, ya en los años 90 o comienzo de los 2000, creo que en fin de los 90, había leído un texto de James Buchanan donde él proponía algo que vos decís, tipo, ¿cómo se puede ser tan ridículo? Decía, el aire puro, el aire y el agua deberían ser privados y debería haber un mercado de aire. Idea ridícula desde todo punto de vista, pensaba yo. Algunos años después empezó a haber un mercado sobre las emisiones de carbono, la protección de la capa de ozono, que las empresas en el mundo intercambian globalmente. Yo contamino, te compro el aire puro a vos, y hay incluso mercados no solo de aguas y energías, sino incluso de aire. El aire que respiramos no es más un bien público, o no lo es del todo, porque hemos decidido como planeta que se puede comerciar y, digamos, se puede mercantilizar incluso el aire. Entonces, yo me tomaría en serio incluso las ideas que me parezcan más ridículas acerca de cómo se piensa el futuro. Porque efectivamente hay una operacionalización real, incluso en ideas que parecen teóricas, abstractas, y hasta un poco, insisto, yo me acuerdo la primera vez que lo leí, ese paper, y era un paper muy técnico, ¿viste? Así, ideología pura, no tiene sentido. ¿Cómo va a haber, cómo el aire no va a ser un bien público? Porque Buchanan es famoso por decir, nada es un bien público. Bueno, el aire. No, el aire tampoco. Habría que mercantilizar. Y mira, lo estamos mercantilizando, no todo. Uno puede decir, bueno, se mercantiliza en parte. Ok, todo empieza en parte y va avanzando. La mercantilización de nuestro genoma, por ejemplo. Digamos, cuando yo empecé a estudiar neoliberalismo, el proyecto Genoma Humano estaba ni terminado. Ahora pasaron 20 años y se terminó el proyecto Genoma Humano y se decodificaron montones de genomas de montones de animales y plantas y seres humanos, y por lo tanto hay un mercado de eso. Esas ideas de mercantilización constante, que era lo propio del neoliberalismo, es decir, continúa.
cuando dicen el liberalismo se acabó, y no, mira, la idea de mercantilizar todo lo posible está. La forma en que eso se mercantiliza es distinta, la forma en que se defiende la mercantilización es distinta. Y por eso me parece que sí hay que tomarlo muy en serio. En el libro de Pablo Stefanoni, para mí hay un gran hallazgo, que es una oración que tuvimos con él, una de las charlas que tuvimos cuando él estaba escribiendo el libro todavía, y que yo la verdad nunca le había prestado tampoco tanta atención hasta que Pablo me lo señaló, diciendo, mira que es todo Rothbard, ¿eh? Cuando estábamos hablando de estos jóvenes anarcocapitalistas, pero que al mismo tiempo yo le decía, a mí lo que me llama la atención es esta amalgama, es como... Y dice, pero es Rothbard, es el paleolibertarismo, o paleolibertarianismo, como lo querramos traducir, esa combinación entre el tipo, digamos, que alumno de Mises, defensor y en su momento cercano al círculo de Ayn Rand, o sea, cercano al anarcocapitalismo, pero que al mismo tiempo defiende valores ultraconservadores, paleo, me voy bien atrás, para defender el orden, porque el orden es lo que importa. Entonces yo diría que sí, que hay que tomárselo todo en serio, que hay teorías por detrás de esto. Nico hablaba un poco de decir, bueno, esta gente no lee. Yo descreo que no lean. Algunos más jovencitos no leen o miran videos en YouTube donde reciben versiones como muy, muy básicas, pero otros leen y leen mucho. De hecho, hablando con jóvenes de estas corrientes, lo que ves es que sí leen. Quizá uno puede decir, bueno, mira, no tiene una formación académica, no son doctores, digo, pero leen. Sí, o lo Quizá suficiente como para, decía, lo suficiente como para hacer guiños hacia comunidades como la LGBTI o mismo el ecologismo, o sea, están atentos a estas cuestiones. No sé qué leerán, pero evidentemente están muy actualizados en cómo construir. Leen mucho e insisto, y la idea de lo paleo a veces se construye en sentido muy local. A veces es un combate furioso contra lo que ellos llaman la ideología de género, y otras veces en ese combate no se incluyen algunas cuestiones. Por ejemplo, Seidel en Alemania es una persona casada, una mujer casada con otra mujer extranjera. Es decir, bueno, ¿y cómo se puede, si yo pienso, una mujer casada con otra mujer extranjera, ¿cómo va a ser de ultraderecha? Sí, es. Porque en nombre de los valores occidentales y, digamos, ahí es contra la islamofobia, contra el Islam, contra la migración no occidental o no occidentalizada. Digamos, hay montones de maneras de serlo que chocan con nuestros preconceptos. Y el activismo, me parece, es lo que no se estaba mirando, que es lo que veníamos mirando con Martínez hace algunos años, con Ezequiel Safra también, que es decir, todavía hoy yo encuentro montones de colegas que se indignan cada vez que la derecha marcha, o que hace un acto en un lugar que es considerado como propio de izquierda, del progresismo o el peronismo. Que es algo parecido a lo que hace Vox en España. Vox no hace sus actos en la zona, ¿cómo es? El barrio de Salamanca. Lo hace en las poblaciones, digamos, de lo que acá sería nuestro conurbano. Y no se queda haciendo reuniones adentro de una universidad privada. Hace actos callejeros y marchas. Y activación constante. Eso que me parece que el progresismo en Argentina se ha desacostumbrado a ver, por lo que implicó la primavera alfonsinista, por lo que implicó la resistencia al menemismo, bueno, en realidad siempre estuvo. Si uno mira más hacia atrás, hacia el siglo XX, lo que ve es una constante acción y activismo de derecha en las calles, y no solo en lugares privados y recoletos, más bien al contrario. Lo que pasa es que me parece que hubo una tendencia a olvidar, sobre todo aquellos que somos, que nacimos de la democracia, o que nacimos mentalmente, digamos, de la democracia, yo nací mucho antes, pero que tuvimos nuestra socialización en democracia, nos olvidamos de todo lo que estaba antes, y que está otra vez. Yo creo que habría que prestarle atención.
y cortamos porque me parece que era una buena idea la de... O sea, hay alguna otra pregunta, me va a quedar sin problema. Tengo como mucho respeto por el cansancio que todos traemos encima de estar en la pantallita, pero, y más un viernes, ¿no? A esta hora, donde además el descorche casi que se impone, diría, ¿no? Casi con la fuerza de la historia, ¿no? Yo lo que digo es, si alguno tiene alguna intervención más, adelante. Yo estoy contentísimo, me pareció alucinante. Me pareció re linda charla. Yo tengo una preguntita, ¿puede ser? Sí, claro. Sí, claro. Quizás el tema es un poco amplio, entonces algo resumido. Sergio, primero el saludo, muy buena charla los tres. Quería preguntarte sobre el tema de redes sociales, porque Germán situó, por ejemplo, un año como el 2010 como año posible para visualizar un cierto crecimiento de ciertos discursos derechoides. Para mí es interesante ese momento porque coincide más o menos con la masificación de las redes sociales y ciertos usos manipulativos o manipulatorios con intereses partidarios. Quería saber si tienes alguna reflexión sobre este tema y cierta emergencia de, por ejemplo, esos pibes libertarios que para mí cobran bastante preeminencia en ese ámbito, más que en ciertos ámbitos públicos, aunque ahora están empezando a aflorar en esos ámbitos públicos. Sí. No, sí, las redes sociales son fundamentales. No es mi tema, no es lo que yo digo acá. Ustedes van a tener en este mismo ciclo, si lo van a tener a Natalia y a Ernesto de invitados, van a poder ahí darse una panzada con gente que sabe de verdad del tema. Sí creo que, leyéndolos a ellos, que son los que saben, que las dinámicas que se generan más allá de las fake news, está claro que ayudan a desarrollar esto. Pero también yo diría, hay otra cuestión. Hay algo que, como muestra algunos textos sobre los orígenes del Tea Party en Estados Unidos o de los social de el SD en Dinamarca, y el libro de Pablo Stefanoni para el caso de Argentina, de otras redes, digamos, nosotros todos, Facebook, qué sé yo, y después hay otras redes donde, de modo un poco quizá por debajo del radar, avanzaban conversaciones en 4chan, en Reddit. Digo, Reddit, por ejemplo, es una red que yo uso para hablar de cosas que no tienen nada que ver con la política. A mí me gusta, no sé, yo juego al rol, me gustan esas cosas que... Y hay unas comunidades de juegos de rol y esas cosas que a mí me interesan y me meto ahí. Ahora, así como yo me meto a hablar de juegos de rol, hay gente que se mete a hablar del complot sionista y la sinarquía internacional. Y esas redes existen y efectivamente permitieron una conversación que pasó antes del 2010, digamos, en cosas que son como foros, qué sé yo, bastante desapercibida, y que fue haciendo eclosión, no sé, 2007, 2008. Pero sí, hay un cambio ahí enorme. Por otro lado, creo que hay un uso de la tecnología de parte de algunos partidos, eso fue yo creo el caso claramente con Bolsonaro, que yo todavía otra discusión donde gané varias apuestas, lamentablemente. Yo le decía a mis amigos, no importa el horario, todos mis amigos brasileños me decían, ahora con el horario electoral, Bolsonaro se va a desinflar. Y digo, ¿pero por qué? Y porque ahora lo que importa es la publicidad en la televisión. La televisión no importa más. Yo veo que acá en Brasil está todo el mundo con el telefonito, le van a llegar mensajes y te va a cambiar toda la elección. Ahí no estás hablando de redes sociales, estás hablando, no sé, de WhatsApp, de los mensajes de texto. Y efectivamente eso cambió la elección. Ahora, esas tecnologías quizá dentro de 2 a 3 años cambien de vuelta. Lo que yo creo es que quizá no hay que perder de vista, más allá de lo que vayan a decir Natalia y Ernesto, que son los que saben, que hay dinámicas del Twitter, del Facebook, qué sé yo, que son importantes hoy, pero que quizá cambien mañana. Pero hay dinámicas de la sociabilidad política que son independientes de las tecnologías. Y es ahí donde tenemos que mirar más a fondo, porque no es que la política pasa en las redes, sino que las redes en algún punto reflejan discusiones que estamos teniendo en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Insisto, incluso cuando son conversaciones muy específicas, porque este fenómeno de las redes como Reddit y 4chan, 8chan y las redes
y los WhatsApp que son como Telegram, etcétera, son dinámicas todas distintas, que importan, pero me parece que no hay que dejar, digamos, seducirnos por la idea de que la lógica del dispositivo se impone a nuestras lógicas sociales. Más bien, como siempre en estos casos, es una interacción, digamos, el uso que hacemos, que las derechas en este caso, hacen de esos dispositivos, esas cuestiones. Pero, insisto, habla con Natalia y con el resto que van a saber decir cosas 10 veces más interesantes que yo sobre eso. Es segunda quincena de agosto. Vamos a tratar de ir metiendo todo una vez por mes, salvo ahora que venimos de vuelta rápidamente para mantener el calor y la intensidad inicial del arranque, el 2 de junio, como le dijimos, con el libro de Murillo, Levitsky y Dan Brenks, que nació en Olavarría. El Dani, y se llama, ¿no? Y se llama Dan Brenks, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, mil gracias por la invitación. Bueno, espero que lo hayas pasado bien, querido. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Si hubieras podido venir acá y hubiéramos podido ir a comer algún pescado, seguramente lo hubiera pasado mejor, pero queda pendiente la invitación formalmente cursada por este coordinador para que lo hagamos cuando la calamidad lo permita. Buenísimo. No, muchísimas gracias, un placer verlos a todos, algunos que hace realmente mucho tiempo que no los veía, así que no, un enorme placer, y siempre a disposición, bueno, gracias a todos. Gracias, Sergio, buenísimo. Muy bien, bueno, nos vemos entonces el 2 de junio, 19 horas, para la presentación de La Ley y la Trampa, las instituciones en América Latina. Muchas gracias por todo. Buen fin de semana. Chao, gracias. Chao, Sergio, abrazo. Chao. Chao, Sergio, abrazo.